Buenas tardes. Seguimos nuestro estudio, Primera Corintios, capítulo 10. La semana pasada tuvimos un problema con el equipo, así que vamos a hacer solo un recordatorio del inicio del capítulo. Son los primeros 6 versículos en donde escribe el apóstol a partir del primer versículo, capítulo 10, Primera de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agrada Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y empieza una lista de eventos terribles que sucedieron precisamente con esta generación, la cual ya sabemos que estaba sentenciada a causa de su falta de fe. Pero a causa de su falta de fe, ellos elegían no solamente Egipto, sino elegían lo malo. Y eso es precisamente lo que demuestra aquí el apóstol Pablo. Y es muy importante entender aquí el paralelismo que da el apóstol precisamente con esta generación. Esta generación de los primeros israelitas, pues recuerden que desde ahí se empiezan a contar los años en el calendario judío. Es precisamente desde su salida de Egipto. Y básicamente esa es la primera generación, la que salió con Moisés, la que salió con Aarón, Josué, Caleb y demás. Pero por supuesto, ¿quiénes entraron nada más a la tierra prometida? Solamente Josué y Caleb. Moisés solamente porque había cometido un pecado y al golpear la peña, pero no, no es que el Señor lo hubiese castigado de la misma manera como hubiese castigado a los demás. De hecho, lo que quería hacer con Moisés era darle descanso, pero esa es otra cosa. Ahora, lo que me llama la atención aquí, y es lo que está haciendo el apóstol Pablo, es el paralelismo. Eso es vital, es vital. ¿Por qué? Porque de la misma manera como los creyentes toman la cena del Señor, que por cierto es el inicio del tema de la cena del Señor, en el capítulo 11 el apóstol Pablo ahonda mucho más en el tema de la cena del Señor, pero el tema inicia acá. Pues aquí el apóstol Pablo está dando un símbolo, está dando una imagen. Los israelitas todos salieron de Egipto. Todos ellos fueron liberados por Dios, con mano poderosa, con señales, con prodigios, todo lo demás, las 10 plagas, y ya sabemos todo lo que sucedió en ese entonces, ¿verdad? Ellos fueron liberados con eso. Ahora, dice el apóstol Pablo, ellos también recibieron bautismo por hacer un paralelismo con nosotros, es decir, una imagen. Ellos bajaron el mar y esa fue la imagen que usa el apóstol Pablo como su bautizo. Ellos comieron el alimento espiritual y esa es la imagen que hace el apóstol precisamente con la cena del Señor. Ese maná que recibieron los israelitas es como el maná que nosotros recibimos, solo que en nuestro contexto, que como creyentes es precisamente la cena del Señor. Al recibir entonces la cena del Señor, es cierto que es un alimento espiritual que obviamente no podemos tomar el misticismo de los religiosos, ya sabemos quiénes, ¿no? Y que dicen, ahí está Cristo, ahí está el cuerpo de Cristo. No, Cristo está presente en su iglesia. Nosotros somos los miembros de Cristo. Para la iglesia religiosa, ya saben, la iglesia católica, para ellos en el culto, Cristo está presente en la Eucaristía, en el pan y en el vino. Ahí está el cuerpo de Cristo. Para ellos el cuerpo de Cristo no es la iglesia. Entonces, es muy interesante ya que la verdadera doctrina sabemos que nosotros somos miembros de Cristo, somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne, de sus huesos, incluso lo expresa así el apóstol Pablo. Todo esto, gracias, es muy importante el evento y el hecho de la cena del Señor, no porque el tomar la cena del Señor nos da alguna cosa especial, nos impone alguna situación mágica, nos da algún poder propiamente, sino que es un acto de fe. Y debe ser un acto de fe, como los israelitas. En acto de fe, caminaron por el Mar Rojo, atravesándolo mientras el Señor lo tenía partidas sus aguas, ¿no? Recordemos todo ese evento. Y ellos caminaron en fe. De hecho, ¿qué es lo que le dice el Señor a Moisés? ¿Por qué oras a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es un acto de fe. En cuanto al maná, también era un acto de fe. Recordemos que el Señor daba esa provisión del maná eh, constante y cabal para cada familia de acuerdo al número de sus integrantes cada día, excepto
el día viernes. El día viernes tenían que tomar doble. Y también, excepto los días en los cuales debían hacer fiesta. Recordemos que estuvieron 40 años y en esos 40 años ya tenían que no solamente hacer la Pascua, sino hacer la fiesta de los panes sin levadura, también debían hacer la fiesta de los tabernáculos. O sea, ya estaban practicando todas estas cosas y ellos tenían que recoger maná especial precisamente en medio de ese tiempo y el Señor daba esa provisión. El día viernes, cuando ellos tenían que recoger el maná, también para el día sábado, ese día para el día sábado el maná no se descomponía. Mientras que si el día lunes ellos recibían o tomaban de más, el maná se descomponía para el día siguiente. Entonces, es un acto de fe. Es un caminar con Dios, es un seguir a Dios y es un servir a Dios. El apóstol Pablo hace un paralelismo precisamente con esto, con respecto a la cena del Señor. Y es que la cena del Señor, de la misma manera como los israelitas estaban comprometidos, siendo que habían sido liberados por Cristo y entonces estaban caminando y siendo alimentados por Dios, de la misma manera los creyentes ahora están siendo alimentados por Dios y han sido liberados por Cristo, por lo tanto están comprometidos con Cristo. Entonces, aquel creyente que toma la cena del Señor, es decir, cumpliendo las ordenanzas que el Señor mandó, está comprometido con Él a servirle, honrarle y a ser fiel hasta el final de su vida, hasta el final de su vida. Es por eso que es un compromiso muy importante. Entonces, ¿puedo ser creyente sin tomar la cena del Señor? No. ¿Puedo seguir pecando y así como no tomo la cena del Señor, no me va a pasar nada? No, usted no es creyente en ese caso y está prefiriendo el pecado antes que seguir y servir al Señor. Recordemos que ahora nosotros no somos como los israelitas, que estaba todo el grupo junto y tenían que caminar. Si iban a la izquierda, si iban a la derecha, ahí iban todos. No, nosotros no somos así. Está el cuerpo de Cristo disperso alrededor de toda la tierra. Pero ¿qué es lo que nos une? Obviamente nos une el Espíritu Santo, obviamente nos unen las Escrituras, ¿no? Pero ¿qué actos nos unen? ¿Qué actos sella todo esto? Pues es la cena del Señor, en el caso también del bautismo, pero recordemos que es una vez nada más en la vida. Pero la cena del Señor es algo que hay que estar haciendo constantemente. Constantemente. No tenemos la orden de que con cada servicio, no tenemos la orden que hay que hacerlo cada mes. De hecho, cada iglesia decide, cada iglesia toma sus propias decisiones, solamente sabemos que debemos estar haciendo esto constantemente. Esto nos ayuda a reafirmarnos en la fe, a mantenernos sólidos en la fe, a arrepentirnos de pecados, es un momento también de arrepentimiento, etcétera. Diferentes cosas se vienen con esto, pero no estamos hablando ahora de la cena del Señor, solamente es la introducción. El apóstol Pablo está dando el paralelismo, está haciendo una imagen. Así como Israel, nosotros también tenemos señales, nosotros tenemos el bautismo, nosotros tenemos esa cena del Señor que es una cena especial en realidad de fe, es un acto de fe. Sabemos que es pan sin levadura y sabemos que es vino, pero nosotros por fe creemos, sabemos y nos unifica el hecho de haber recibido al Señor Jesucristo, su sangre, su cuerpo. Su ser entero está en nosotros y es eso lo que nos unifica. Es un acto genuinamente de fe, pero también es un compromiso. Estamos comprometidos como pueblo de Cristo a serle fiel a Cristo, a obedecerle a Cristo, a rendirnos a Cristo. Y que ese fue el problema precisamente con los israelitas. El problema con los israelitas en aquel entonces, en el tiempo de Moisés, fue que Dios los liberó, que Dios mostró su mano poderosa, que Dios los tomó por pueblo. Dios dice, tú vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios. Él iba a ser el Dios entonces de este pueblo. Pero ¿qué pasó? El pueblo fue infiel. El pueblo empezó a buscar las cosas del mundo, empezó a añorar las cosas de Egipto, a desear lo que antes tenía. Pero si antes lo que tenía era la esclavitud, es muy interesante esto. Y nos pareciera como ilógico para los israelitas, ¿por qué van a desear las cosas que tenían antes en Egipto si lo que tenían es esclavitud? Pues no debería ser tan ilógico para nosotros porque nosotros también seguimos deseando las cosas que teníamos antes como pecadores y seguimos buscando esas cosas. Perdón, seguimos buscando esas cosas. Regresando a eso, cuando nosotros tenemos el camino abierto a esa patria celestial, es cierto que estamos caminando por este desierto humano, natural, y tenemos las tentaciones del diablo, pero seguimos añorando
las cosas que son de este mundo, las cosas que antes teníamos, las cosas que las personas en su facilidad y en su pecado poseen. Entonces, eso es lo que pasaba con los israelitas. ¿Por qué ellos no tenían fe? Porque seguían añorando las cosas de este mundo, las cosas malas, las cosas fraudulentas, las cosas pecaminosas. ¿Y por qué seguían añorando todas esas cosas? Porque no entendieron que su vida había cambiado, que ahora Dios los llamaba a una nueva vida, a una nueva situación, a una condición completamente diferente y ellos tenían que cambiar completamente. Es la mentalidad de esclavo. Regresamos a ese tema, a ese sentir. Es la mentalidad de esclavo que ellos tenían. Ellos no rompieron la mentalidad de esclavo, por lo tanto, cuando el Señor les ofrecía liberación, conquista, victoria sobre sus enemigos, ellos simplemente no creían, sin importar que no podían creer en Dios por su propia mentalidad. Así, de la misma manera, los creyentes, por lo general, se mantienen en esa mentalidad. Es por eso los llamados del Señor Jesucristo, a dejar todas las cosas. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor no está siendo inconsciente o insensible. Cuando dice el Señor, el que ame más a padre, madre, hijos, más que a mí, entonces no es digno de mí, no está siendo insensible con respecto a nuestras familias, más bien ama a nuestras familias y quiere que todos lleguemos ante su presencia. Lo que el Señor está haciendo es que no tengamos la misma mentalidad de antes, que cuando vengamos a Él no tengamos el mismo parecer, el mismo sentir, la misma forma de pensar. Hemos sido llamados a una patria celestial, eterna, gloriosa. ¿Por qué seguimos pensando de la misma manera? Seguimos añorando el pecado porque seguimos pensando de la misma manera. No nos damos cuenta de todo lo que el Señor ha abierto para nosotros, su mente, su reino, su gloria y la eternidad. Nos desesperamos, ¿por qué? Porque no nos sentimos ciudadanos de la eternidad. Para nosotros es la eternidad y para nosotros son todas las cosas también. ¿Por qué nos desesperamos por lo que no tengo hoy? ¿Por qué nos desesperamos por lo que me falta? ¿Por qué nos desesperamos por lo que hoy perdí? Lo que hoy perdí, bueno, pero todas las cosas son nuestras. El apóstol Pablo ya lo ha dicho, todas las cosas son nuestras. El Señor nos ha entregado todo, lo dice también el Señor Jesucristo, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino es para nosotros. Lo que el Señor hará después, cuando Él venga, cuando Él establezca su trono y este reino glorioso que Él va a establecer en donde sea el todo y en todos, que lo menciona el apóstol Pablo más adelante, es para nosotros y para que nosotros seamos coherederos en eso. Entonces, ¿por qué nos vamos a desesperar por lo que hoy no tengo, por lo que perdí? Y todos estos conceptos son muy importantes para la iglesia, especialmente en aquel entonces. Eran muy importantes para la iglesia. ¿Por qué? Porque los cristianos de aquel entonces, tal vez ahora nosotros no nos damos cuenta de eso o no sabemos eso, pero los cristianos de aquel entonces sí estaban perdiendo lo que tenían, lo que poseían, sus casas, sus tierras, hasta familiares o incluso sus propias vidas. Lo estaban perdiendo, pero todo lo tenían que dejar por Cristo. Los israelitas no dejaron el Egipto en donde ellos nacieron, en donde ellos crecieron, donde fueron criados. Es cierto que es una situación difícil, pero por eso es tan importante el desierto. Por eso es tan importante esta condición en la cual ellos se encontraban. O entraban a la tierra prometida de la mano de Dios, en fe, en plena certeza, constancia y seguridad de que Dios iba a hacer la obra, o lo único que les tocaba era estar en el desierto para siempre, porque a Egipto ya no iban a regresar. Entonces muchos cristianos son así, lastimosamente. El paralelismo es muy importante, muy valioso en todo esto. Entonces el apóstol Pablo nos insta a que cambiemos nuestro parecer, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Dios nos ha llamado a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado la salvación, nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de la condenación, sí, pero eso significa que ahora tenemos una nueva vida. Hemos entrado a la vida eterna desde ya. Es cierto que estamos caminando ese desierto, pero estamos con Dios de la mano y Él está cuidándonos. Pero eso no quiere decir simplemente que Dios nos guarde, lo cual es bueno y lo cual es glorioso. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, que Dios nos provea, que Dios nos dé alimento siempre. Claro, está bien, todo eso es bueno, pero algo más es que Dios quiere que dejemos nuestra vida por Él.
que dejemos nuestro ser por Él, que dejemos la forma como antes pensábamos, que dejemos la forma como antes eh, percibíamos el mundo y nuestra vida. Eso tiene que cambiar. Nuestros pensamientos tienen que cambiar. Nuevamente digo, eso no quiere decir que debemos dejar a nuestra familia abandonada ni que debemos dejar nuestras posesiones, sino nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida, nuestros conceptos sobre las cosas. Pues los israelitas no dejaron esto, sabían que habían recibido de Dios un llamado santo, un llamado glorioso, pues Dios se los había explicado claramente, les había dado mandamientos y simplemente si perseveraban y si seguían y si cumplían esos mandamientos, pues entonces tendrían gran bendición y tendrían gran dicha. Ellos prefirieron, bueno, no, mejor voy a seguir pecando y voy a seguir haciéndolo mal. A nosotros cuando vemos eso, pues tal vez lo vemos como en una especie de espejo y consideramos, bueno, qué terrible ese pueblo, qué malvado ese pueblo, pero mejor veámoslo a modo de espejo, porque en realidad nos refleja a todos nosotros. Nos refleja a todos nosotros para que todos nosotros cambiemos. De la misma manera como Israel, hemos sido liberados de forma gloriosa y maravillosa por nuestro Dios a través del Señor Jesucristo y su sacrificio. De la misma manera como Israel, nosotros hemos recibido las señales que lo que hacen es hacer una especie de acuerdo legal entre Dios y su pueblo. Esas señales que tenemos nosotros son la cena del Señor y el bautismo. Y a través de estas señales, Dios se compromete con nosotros, pero el problema muchas veces es que nosotros no nos comprometemos con Dios. Y solamente le damos excusa, por supuesto, pero tenemos y estamos comprometidos con Dios porque Él nos ha liberado. Si queremos esa salvación, estamos comprometidos con el Señor Jesucristo para ser su pueblo, les guste o no les guste. Esa es la verdad y ese es el propósito que el Señor quiere. El Señor nos da la salvación, pero nos llama a ser miembros de su casa, de su familia, de su pueblo. Y por eso esto es algo maravilloso, esto es algo dichoso, esto es algo que nos consuela, nos da alegría, por supuesto que sí, todas esas cosas, pero también nos compromete, nos obliga, nos da responsabilidades y es eso lo que debemos tomar en cuenta. El apóstol Pablo entonces empieza a dar una lista de condiciones. Y esto podría explicar por qué los cristianos son castigados, por qué a los cristianos se les sujeta a un estándar más alto de vida. ¿Por qué a los cristianos se les llama a una forma de vida completamente diferente a la de los seres humanos? Porque el Señor no se molesta con el mundo a pesar de sus pecados, pero sí se molesta con los creyentes. Bueno, es que los creyentes han sido tomados por Dios y han sido, ya tienen ese compromiso, y si quieren verlo así, incluso legal, con Dios. Dios tiene ese compromiso, nos hemos bautizado, hemos tomado la salvación, tomamos la cena del Señor, entonces estamos comprometidos a servirle, a rendirnos a Él, a obedecerle en todas las cosas, como lo hizo y lo tendría que haber hecho el pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel se desviaba, muchos creyentes hacen lo mismo, por eso dicen, no codiciemos, hay que tener cuidado, esa es esa es una de las primeras fallas o la primera falla que menciona aquí el apóstol Pablo. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice versículo 6, versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ya lo había mencionado antes, esto se refiere al momento cuando hacen el becerro de oro. Y Moisés había salido, estaba unos cuantos días, había pasado poco más de un mes estando en la presencia del Señor y simplemente poco más de un mes hizo falta para que todo el pueblo se desviara, se olvidara de Dios, se alejara de Dios y empezara a cometer idolatría. No seamos idólatras, dice. De hecho, el pasaje ya retoma la idea de la idolatría, pero es muy importante porque también sigue el tema de la cena del Señor, o le llama la mesa del Señor. Es muy importante. Y esto nos va a ahondar en el tema que viene en el capítulo siguiente, capítulo 11, cuando hable sobre la cena del Señor. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto es porque vieron a las hijas de Moab, los israelitas, y entonces empezaron a prostituirse con ellas. El Señor se enfureció con esto, el Señor se enojó con esto, se molestó. El apóstol está utilizando estas cosas, es muy interesante. Ya hemos visto la idea de la idolatría, el apóstol Pablo ya ha hablado antes. Por eso les recuerda la idolatría de Israel.
Y vean lo que pasó con la idolatría de Israel. Lo mismo puede pasar con ustedes si permanecen en idolatría, si están usando la idolatría. La fornicación, muy importante que aparece acá, porque el apóstol Pablo ha hablado precisamente sobre los defectos y problemas y los errores que tenían los corintios con respecto a la fornicación. Por eso, les ha hablado del matrimonio y diferentes cosas. Es muy importante. Por eso está usando estas señales, este listado de eventos malos que pasaron en la vida de los israelitas, siendo ellos no cristianos, pero sí ya llamados, salvados. El apóstol Pablo les llama también, siendo bautizados en el Mar Rojo y recibiendo el alimento espiritual que es el maná, aún así, ellos codiciaron. Ellos añoraron las cosas del mundo, ellos desearon las cosas del mundo, ellos siguieron pensando como pensaban antes. Hay que tener cuidado con eso, dice el apóstol Pablo. Nosotros como creyentes, es cierto que ya hemos sido salvados, hemos sido lavados. El Señor Jesucristo nos ha rescatado de la condenación y sobre todo nos ha dado este sello, la seguridad, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, tengamos cuidado cómo va nuestra vida. No codiciemos, por eso dice ahí, no codiciemos. No seamos idólatras, no forniquemos. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las consecuencias del Israel de entonces, por haber hecho esto, fueron espantosas. Consideren este de la fornicación. Dice, cayeron en un día 23,000. 23,000 personas fueron ejecutadas ahí por Dios por haber hecho lo malo, por prostituirse con las mujeres ahí de Moab. Ahí tienen su concordancia, ustedes lo pueden ver. En la concordancia en sus Biblias, ahí está la cita a que los envía. Si no está mal, es un pasaje en Números. Entonces, de la misma manera como el Señor castigó todas estas desviaciones, en aquel entonces el Señor bien es el castigador de las desviaciones de los creyentes ahora. Versículo 9, ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan ese evento de las serpientes? El Señor Jesucristo también lo recuerda en el capítulo 3 de Juan. Ahora, ¿qué pasó con eso? El Señor les envía serpientes que los mordían y obviamente morían a causa de eso. ¿Qué pasó? El Señor le dice a Moisés, porque Moisés junto con Aarón y los sacerdotes interceden a Dios, que el Señor perdónalos, por favor, perdónalos. Y el Señor entonces al final los perdona, pero dice, bueno, te vas a hacer una serpiente de bronce y cualquiera que sea mordido por estas serpientes, entonces puede ver esta serpiente y entonces será sano. ¿Qué pasó con esa serpiente? Varios años después, de hecho algunos cuantos siglos después, que no destruyeron a la serpiente, sino empezaron a adorar a la serpiente. Los israelitas siguieron con su idolatría y siguieron con su maldad. Es por eso lo importante de esta primera generación, llamémosle así, de israelitas, los que salieron de Egipto, porque ese es el paralelismo, ese es el ejemplo, es el paradigma. El Señor está usándolos a ellos precisamente para mostrarnos a nosotros. De hecho, más adelante se desata y sigue y empeora la idolatría de los israelitas. Ellos llegan incluso a adorar a Moloc. Recuerden que la adoración a Moloc era esa adoración espantosa, terrible, abominable para Dios y para toda naturaleza y conciencia humana porque lo que hacían era tomaban a sus hijos y los echaban al caldero hirviendo, que en realidad era parte del ídolo de Moloc. Entonces los echaban ahí a ese caldero a que se quemaran vivos y en sus gritos y en su dolor y en su llanto y en su lamento de estos niños, pues lo que pasaba era que el pueblo hacía bulla, hacía ruido. Sonaban trompetas, usaban tambores y diferentes cosas con tal de ahogar los gritos de los niños. Ellos llegaron a situaciones espantosas. Ahora, ¿por qué no los castigaba el Señor? ¿Cómo castigó a este pueblo en ese momento, en ese instante? Porque este era el ejemplo. El ejemplo dado por Dios para las siguientes generaciones y no solamente para las siguientes generaciones. El apóstol Pablo lo dice más que claro que para nosotros también se escribieron estas cosas. Es para nosotros que se escribió todo esto. Porque de la misma manera como hemos sido llamados por Dios y hemos recibido la cena del Señor y hemos recibido el bautismo y tenemos todas estas señales y somos parte de la iglesia, si hacemos lo malo, entonces cosas malas vendrán sobre nosotros. Estábamos versículo 9, versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
simplemente por murmurar. Esta murmuración es la murmuración que hicieron contra Aarón, porque ¿por qué Aarón iba a ser el sumo sacerdote? Pero Aarón era el señalado por Dios, el escogido por Dios. Al murmurar contra Aarón y no querer a Aarón como sumo sacerdote, entonces lo que querían era alejarse de la dirección de Dios, de lo que Dios había dispuesto y establecido. La consecuencia de eso fue terrible, fue muy, muy terrible. Nuevamente pueden ver todos esos casos, de seguro ahí en sus Biblias, porque en la gran mayoría está, ahí están las citas a los que les envían los pasajes. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron, por ejemplo, como ejemplo, dice, como ejemplo. Más adelante el pueblo de Israel siguió en su idolatría, siguió en su prostitución, siguió en su maldad, siguieron murmurando, siguieron haciendo lo malo e incluso llegaron a un extremo bastante grave. Pero ¿por qué el Señor no hizo ahí justicia? ¿Por qué el Señor no actuó de esta manera tan inmediata? ¿Por qué? Porque este primer pueblo, este pueblo de Israel que salió con Moisés, el Señor los tomó de ejemplo. El Señor pone el ejemplo y entonces todos los demás que siguen tienen que ver el ejemplo y obedecerlo. Esto es muy importante. Lo mismo pasa con la iglesia primitiva. Lo mismo. La iglesia primitiva es el ejemplo. De ahí todas las iglesias tienen que seguir ese mismo ejemplo. Pero aquí estamos hablando sobre esto y el apóstol Pablo dice que este es nuestro ejemplo precisamente así como creyentes, que siendo creyentes nacidos de nuevo, bueno, pero no caigamos. Sabemos que estamos en el desierto y en el desierto el diablo nos pondrá pruebas, nos pondrá tentaciones. Ahora consideren, en el capítulo 8 de Deuteronomio dice el Señor que te traje por todo este desierto, pero para que no se te olvide, para que no se te olvide, porque te voy a introducir a esa tierra hermosa, a esa tierra fértil, a esa tierra de mucha dicha, de mucha paz. No te vas a esforzar ahí, no vas a tener mayores problemas, pero no vaya a ser que se te vaya a olvidar. ¿Quién fue el que estuvo contigo en el desierto? ¿Quién te sacó de todo este mal? ¿Y quién te mantuvo vivo todo este tiempo? Ni siquiera tus pies se te hincharon, dice ahí, capítulo 8. Ni siquiera tus pies, acuérdate de eso, ni siquiera tus pies se te hincharon porque yo no permití que eso pasara. Entonces fui yo quien te sustenté en todo ese tiempo en el desierto. ¿Por qué? Porque después te iba a hacer bien, a la postre te iba a hacer bien. Te iba a meter en esta tierra prometida, a darte todas estas riquezas, y yo no quería que se te olvidaran. Los israelitas no dejaron su forma de pensar, no dejaron su forma de sentir, no encontraron la fe, sino más bien se mantuvieron sujetos a su idolatría, a su pecado, a su maldad. Lastimosamente hay muchos creyentes o muchos que se acercan a Cristo precisamente pensando así. Por eso, estoy seguro que se han dado cuenta, hay muchos que dejan el evangelio. Dejan el evangelio. No voy a decir que dejaron de ser cristianos, ni voy a decir menos, voy a decir que dejaron de ser creyentes. Porque entonces entraríamos a la discusión de que si se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Ahorita no vamos a entrar a eso. Es una discusión igual que con la predestinación. Es una discusión de siglos con respecto a los arminianos y a los calvinistas. Entonces ellos siguen discutiendo todo eso, pero en realidad la Biblia es más que clara. El apóstol Pablo nos llama a tener cuidado en nuestra vida, a tener cuidado de nuestro caminar. Es cierto que tenemos la salvación y esa salvación es perfecta y el Señor perdona todos nuestros pecados, pero no podemos tentar a Dios. Los israelitas tentaron a Dios y de hecho eso es uno de los llamados. No tentemos a Dios, no tentemos a Dios. Esto les aconteció como ejemplo, dice el versículo 11, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, para que nosotros tengamos cuidado, para que nosotros observemos nuestro caminar, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Muchos que se acercan al Evangelio, que empiezan su caminar en el Evangelio, incluso probablemente hasta se bauticen, probablemente hasta tomen la cena del Señor. El problema es de que tienen la misma mentalidad de los israelitas en ese entonces. Tienen el mismo parecer, no dejan su vida de esclavitud, empiezan a añorar las cosas del mundo, empiezan a ver las mujeres, empiezan a ver las riquezas, empiezan a ver la comida del mundo, por así decirlo, no porque fuera mala, sino porque eso los iba a alejarse de Dios. Dios les había dado su comida, en ese momento su comida era el maná. Y el Señor dice claramente, ahora te estoy dando esto, porque después te voy a dar muchas cosas, sí, en la tierra prometida.
Pero ¿por qué te desesperas? Y hay tantísimas lecciones al respecto. Hay tantas lecciones al respecto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, como digo, que se acercan al Evangelio, se desesperan, empiezan a ver las otras cosas, empiezan a ver el pecado, empiezan a ver las cosas del mundo y no entienden que deben alejarse del mundo, que el Señor nos ha tomado del mundo. Es cierto que éramos del mundo, nos ha tomado del mundo, pero quiere sacar al mundo de nosotros. Es cierto que estamos en el mundo y debemos caminar con las personas del mundo, pero el mundo no debe dominar nuestra vida, nuestro corazón y nuestros pensamientos. No hace falta que dejemos de usar completamente el mundo porque es imposible. Estamos viviendo en el mundo. Así que no podemos dejar de tener contacto. A quienes lo hacen, los Amish, por ejemplo, creo que todos los conocemos. Ellos tratan de dejar completamente el contacto del mundo. El problema es que eso es una imposición que después lo que crea es tentación, no es fortaleza. Cuando los jóvenes, cuando los adolescentes se acercan al mundo, empiezan a ver estrellas. ¿Y cómo van a elegir regresar a esa otra vida? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, dice versículo 2. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Caer en tentación. Está usando el pasaje, está usando el ejemplo anterior, está usando el ejemplo de Israel. Entonces, que no nos confiemos. Que no pensemos que el mundo ya se fue de mi corazón y que yo soy perfecto. No somos perfectos. El mundo no se ha ido completamente de nuestro corazón porque eso es un proceso. Los israelitas tardaron 40 años, en realidad fue la generación de niños que tuvo que crecer, desarrollarse, cambiar su mente, por supuesto, no tener la mente de sus padres, quiero decir, y ellos fueron los que lograron entrar a la tierra prometida. Nosotros, ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo está nuestro desarrollo en Cristo? ¿Cómo estamos buscando las cosas del Señor? ¿Cómo? Si nosotros todavía seguimos pensando en las cosas del mundo, todavía seguimos añorando las cosas del mundo, si todavía seguimos sin temer tanto a Dios, tengamos cuidado. Puede ser que nos vayamos a desviar. Puede ser que vayamos a caer. Puede ser que haya algún problema. ¿El Señor castiga a sus hijos? Sí, los castiga. Y creo que ya lo había mencionado, capítulo 12 de Hebreos es más que claro. Ahí el Señor lo menciona claramente. Y hay que leerlo todo para entender genuinamente todo el contexto. Entonces, el que cree estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Este es un pasaje muy importante. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muy importante. Lo hizo también, usemos el ejemplo, usemos el ejemplo. Lo que pasa es que los israelitas no cambiaron su forma de pensar y siguieron añorando las cosas de este mundo. Dios les dio la salida. ¿Para qué? Para que pudieran resistir. Dios les dio el maná, Dios les dio el agua de la peña, les dio provisión en todo sentido, les cubría el sol. O sea, ellos no podían quejarse del sol. Ellos no podían quejarse del frío en la noche. No podían quejarse de su ropa. Es cierto que tenían que usar la misma ropa, pero Dios no dejó que su ropa se desgastara, que sus sandalias se desgastaran, que anduvieran en harapos. Dios no lo permitió. Es decir, Dios dio toda la provisión. De la misma manera, a los creyentes Dios les provee todo. Es cierto que no somos ricos, es cierto que no somos millonarios, es cierto que no tenemos todas las cosas, pero Dios nos provee todo lo necesario. ¿Para qué? Para apartarnos de tentación. Ahora, si Dios permite tentación, es una tentación que está a nuestro alcance, a nuestra capacidad. ¿A nuestra capacidad para qué? Para vencerla, excepto si yo no quiero vencerla, sino que quiero caer. En realidad esa es la prueba. Si yo quiero caer en el pecado o no quiero caer en el pecado. Si yo quiero dejarme llevar o no quiero dejarme llevar. No os ha sobrevenido, muy importante, no os ha sobrevenido ninguna tentación más que no sea humana. Y me gusta eso, que no podáis resistir. Dios sabe y Dios tiene cuidado incluso hasta de las tentaciones que nosotros recibimos. Lo que pasa es que somos nosotros los que queremos caer.
Ahora, por supuesto, cuando caemos en tentación, pues viene la situación del arrepentimiento, el confesión de pecados, el momento en donde el Señor nos disciplina y diferentes cosas, ¿verdad? Pero lo importante es ir aprendiendo. Eso era lo que quería el Señor, que vayamos aprendiendo, que vayamos cambiando, que vayamos siendo transformados. Porque para lo que Él nos quiere, para el servicio que Él nos busca, necesitamos crecer, desarrollarnos y no ser lo que éramos antes, cuando salimos de nuestro Egipto, por así decirlo. Cuando salimos de esa situación de esclavitud, lo que Él necesita es, como en el caso de los israelitas, una mente de guerra, una mente de resistencia. Los israelitas necesitaban no solamente resistirse de los guerreros o de la guerra contra los cananeos, sino de lo que eran los cananeos y lo que tenían los cananeos, sus pasiones, sus debilidades, su mentira, su idolatría y todas esas cosas. Es por eso que como Israel, siendo idólatra, podría enfrentarse a un pueblo que era idólatra y no caer y conquistarlos. Era imposible. Tenían que romper su idolatría, tenía que acabarse su idolatría para poder ellos enfrentarse a los idólatras de Canaán. Entonces, si usamos el ejemplo, es bastante fácil entender esto, es bastante lógico entender esto, ¿verdad? Su forma de, llamémosle, su forma pasional o de control de sus pasiones. Bueno, para empezar, ni siquiera tenían control. Ellos, como siguió más adelante, tenían hasta prostitución santa, le podríamos llamar así, o sacra, le podríamos llamar así, aunque no era nada santo, por supuesto, pero tenían esta situación en donde se adoraba a las diosas, así como a Astarot y otras, se les adoraba en cierto sentido con prostitutas. Santas, sacerdotisas, prostitutas, por así decirlo. Y la forma de adorar a esa diosa era ir con la prostituta. Entonces imagínense el tipo de desviación que tenían. Esta desviación de prostitución incluso la llegaron a meter los israelitas adentro del templo. Adentro del templo llegaron a cometer estos actos de prostitución, llamémosle mejor prostitución religiosa, para no usar la palabra santa, porque sí, santo es algo santo genuinamente. Esa prostitución religiosa fue precisamente la que llegaron a cometer. Ahora, ¿ellos de dónde aprendieron esto? Siempre es el diablo, siempre viene de Canaán y de toda esta herencia que viene idolátrica de todos los que se apartaron de Dios. Siempre viene de lo mismo. Entonces, ¿cómo podían ellos enfrentarse a eso teniendo ellos mismos desviaciones sexuales? ¿Qué fue lo que pasó acá? Lo que menciona el apóstol Pablo. Ellos vieron a las mujeres de Moab y empezaron a prostituirse con ellas. ¿Cómo iban a enfrentarse entonces a las personas de Canaán con esas desviaciones? Ahora consideremos nosotros, ¿cómo vamos a decirle a las personas que dejen su pecado si nosotros no lo dejamos? ¿Cómo vamos a decirle a las personas que el Señor Jesucristo salva, limpia, purifica si a nosotros no lo ha hecho? Es ilógico, ¿no? Es ilógico. Es por eso que el Señor quiere lavarnos de todas estas cosas, por supuesto, que nos pone la tentación, pero no nos pone la tentación para que caigamos, nos pone la tentación para que la venzamos, para que aprendamos, para que crezcamos, para que seamos fuertes. ¿Por qué? Porque al servirle a Él tendremos mayores tentaciones, habrán mayores problemas, habrán mayores dificultades y por supuesto nos enfrentaremos a un pueblo débil, nos enfrentaremos a gente entregada a su pecado y nosotros no podemos ser parte de ese pecado. Tenemos que ser diferentes. Es por eso que el Señor hace uso de la tentación. En cuanto, y por eso les recomiendo leer capítulo 8 de Deuteronomio, el Señor les dice, te probé y te tenté para ver si seguías mis mandamientos, para ver si seguías mis mandamientos. Consideren, el diablo es útil para Dios en este sentido, por un momento. ¿Por qué? Porque el diablo nos tienta, nos pone estas pruebas y Dios lo que quiere ver es si le obedecemos o si no le obedecemos. No porque lo sienta, no porque me castigue o no me castigue. De hecho, esa muy probablemente es la razón por la cual el Señor espera tanto en el castigo, para que nosotros no estemos fijos en cometo un pecado, ya mañana el Señor me castigó. Otra vez voy a cometer el pecado, mañana otra vez me va a castigar el Señor. Y simplemente dejar el pecado por eso. El Señor quiere que sea de nuestras conciencias, que de nuestro propio parecer, nuestra mente, se haga semejante a la de Dios.
y que nosotros decidamos dejar de hacer lo malo por nuestra propia capacidad y voluntad. Por eso el Señor permite el pecado. ¿Vas a obedecer mis mandamientos? Por eso el Señor, perdón, permite la tentación. ¿Vas a obedecer mis mandamientos? Bueno, vamos a ver si el diablo, al tentarte, a ver qué hace. ¿Vas a obedecer de verdad? En la tentación el Señor ahí no está, por así decirlo. Es decir, el Señor no está, no va a salir una luz, no va a salir una espada de fuego, no va a mostrar alguna cosa. No, Él está viendo, Él solamente está viendo. No va a dar una inspiración cada vez que queramos hacer pecado. Tal vez algunas veces sí, pero va a inspirarnos al corazón. No, Él quiere saber si yo he estudiado, si yo he entendido, si yo he crecido y de mi propio ser, de mi propio corazón y de mi propia mente yo digo, no, no voy a hacer esto más. No voy a elegir esto más. El diablo puede poner entonces 1000 veces la misma tentación y yo ya no la quiero más. Hemos crecido así. Como creyentes debemos crecer de esa manera y es por eso la naturaleza de nuestra vida actualmente, para no caer en estas cosas, para ir creciendo en estas cosas y poder serle útiles a Dios, serle útiles a las personas y por supuesto principalmente elegir lo bueno antes que lo malo. El Señor nos da libertad en todo momento y entonces nosotros hemos elegido servirle, honrarle. Ah, bueno, pero entonces vamos a ver si en serio vas a elegir lo bueno y lo correcto. Por eso es tan importante la vida del creyente acá, para que cuando recibamos la eternidad, cuando entremos a la gloria con el Señor, cuando veamos lo que el Señor hará con esta herencia gloriosa, con esta tierra, con este universo, que son cosas maravillosas, entonces el Señor no esté pendiente de que si lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal, qué es lo que vamos a elegir. No, vamos a elegir constantemente lo que Él quiere, lo que Él ama. Esa será nuestra naturaleza. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí ya retoma el tema de la idolatría, nada más. Y de hecho empieza a hablar bastante sobre la idolatría. Huid de la idolatría y muy importante, toma el mensaje de la cena del Señor, lo cual me llama la atención mucho. Me llama la atención mucho porque, bueno, lo que ahora la iglesia religiosa, ya saben cuál es, llama Eucaristía, pues no es nada más y nada menos que un sacrificio pagano. Y ellos saben que es un sacrificio y ellos lo toman como un sacrificio. Dicen ellos sacrificar a Cristo, pero Jesús jamás dijo eso. La cena del Señor es un sacrificio, eso jamás. La cena del Señor es un memorial, es un testimonio. Estoy testificando a Cristo. Y por supuesto, con el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, pues entonces le da un sentido bien, bien profundo, una situación legal, un compromiso entre Dios y las personas. Todo aquel que toma la cena del Señor se compromete a Cristo y solamente a Cristo. Y es de eso de lo que va a hablar el apóstol Pablo. Ahora, llama la atención que esta iglesia religiosa, pues unificó el paganismo, la religión, el sacrificio satánico y diferentes cosas precisamente a lo que le llaman Eucaristía. Vamos a leer, versículo 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, o sea, la cena del Señor. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros ya tenemos comunión en el cuerpo de Cristo. Lo estamos testificando a través del pan. A través del pan ya tenemos en común nosotros a Cristo Jesús, su sangre y su carne. Ya lo tenemos. El testimonio es la cena del Señor, cuando comemos ese pan y cuando bebemos ese vino. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Es eso lo que testificamos en la cena del Señor. Por eso les dije, muy importante que toma este ejemplo de Israel, de ahí saca la cena del Señor, ahora toma la cena del Señor y nos va a hablar claramente sobre la cena del Señor, capítulo 11. Pero muy importante que el tema ya lo está dando ahora. ¿Qué es lo que hacemos en la cena del Señor? Estamos testificando que Cristo está en nosotros y que Cristo nos ha hecho tener esta comunidad, todos y cada uno de nosotros. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, estamos, versículo 17, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
Entonces, si hemos participado de aquel pan o si estamos participando de aquel pan, es porque todos somos un mismo cuerpo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Esa es la razón. Y entonces, ¿dónde está Cristo? Cristo está en nosotros. Cristo nos ha hecho a todos nosotros parte de su cuerpo. Cristo no está en el pan y no están participando del pan. Es que ya la comunión con Cristo ya está hecha. Lo estamos testificando a través de la cena del Señor. Eso es lo que estamos haciendo. Solamente tomemos el sentido, cuál es la razón. Y de hecho, de aquí el apóstol Pablo parte sus doctrinas sobre los dones del Espíritu Santo. Más adelante va a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, ya no nos hace falta mucho para eso. Y precisamente parte de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, la unidad de la cena del Señor es lo que nos habla de la unidad como cuerpo de Cristo, que somos nosotros como iglesia, y es bajo esto en donde se entregan los dones espirituales, que más adelante va a hablar sobre esto, cosas muy interesantes. Versículo 18, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, vamos a aclarar aquí, porque estos dos versículos no están hablando de lo mismo. Versículo 18 es nada más una aclaración con respecto a Israel. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ahí termina hablar de Israel. De ahí retoma el tema de la idolatría. ¿Por qué habla de esto sobre Israel? Bueno, es muy fácil para todos quienes han leído especialmente el libro de Levíticos, pero también de esto habla bastante Deuteronomio y especialmente Éxodo. ¿De qué se trata? Se trata de que el pueblo de Israel comía el sacrificio que daban al Señor y especialmente los sacerdotes. Era de eso, de lo que participaban. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos participando del sacrificio que fue Cristo, pero estamos comiendo de eso. Es decir, Cristo Jesús fue sacrificado por nuestros pecados y murió por nuestros pecados, pero de la misma manera nosotros participamos de ese sacrificio a través de recibirlo y nosotros volvernos en miembros del cuerpo de Cristo. Muy importante esto, ¿por qué? Porque también lo que vemos en el Antiguo Testamento, especialmente en todo esto de los sacrificios, en todo, ya creo que tenemos bastante claro la idea de que los sacrificios simbolizan a Cristo, son imágenes de Cristo. Pero de la misma manera el pueblo también es símbolo nuestro, pueblo de Israel. El pueblo de Israel que participaba, que tenía que obedecer, que tenía que seguir al Señor, que tenían que ser agradecidos. De la misma manera nosotros debemos ser agradecidos para el Señor por todo lo que Él hace. Y de la misma manera, como ellos participaban del sacrificio, nosotros participamos del sacrificio, es decir, comerlo, recibirlo. Y el testimonio de todo esto es la cena del Señor. Lo que entendemos es de que una persona no tiene más de Cristo si entendemos que el pan es la carne de Cristo y el vino es la sangre de Cristo, entonces tenemos que entender que mientras más se reciba eso, más se tiene de Cristo. Y entonces existe más de Cristo y menos de Cristo. Como quien dice tener el Espíritu Santo, pero hay quienes lo tienen poquito del Espíritu Santo y hay otros que lo tienen en bastante el Espíritu Santo. Existe el tener apocado el espíritu, o sea, apagado. Existe el estar lleno del espíritu, que no vamos a entrar a eso. Eso lo vamos a ver más adelante. Probablemente vamos a ver ciertas cosas en el capítulo 12 de Corintios, pero principalmente en Efesios. No existe un poquito del Espíritu, un poquito de Cristo. ¿Se tiene a Cristo o no se tiene a Cristo? Y hemos recibido a Cristo. Es irrelevante si yo como del pan de la cena del Señor cada semana o cada mes o cada medio año. Es irrelevante. ¿Por qué? Porque a Cristo ya lo he recibido. Es decir, a Cristo no se le recibe por medio del pan y por medio del vino. Se le testifica por medio de eso. Ahora, con esto no quiero decir que no sirva para nada, es una ordenanza, es un llamado del Señor y es un compromiso que el Señor tiene y por eso estaba hablando al principio, el ejemplo que nos da. El ejemplo es ese Israel, ese primer pueblo de Israel que salió como pueblo, ya no como familia, ya no como tribu.
como una tribu, quiero decir nada más, sino como una nación que salió formada de diferentes tribus y que ellos fueron bautizados, como menciona el apóstol Pablo, en el Mar Rojo. Fueron bautizados y recibieron el alimento espiritual que era el maná. De la misma manera, nosotros hemos sido bautizados en Cristo y hemos recibido nuestro alimento espiritual. El testimonio de todo esto es la cena del Señor. Ahora, muy importante lo que nos llama la atención el apóstol Pablo. Ahora sí, versículo 19. Aquí retoma el tema de la idolatría. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Lo que los gentiles sacrifican no lo hacen a Dios, sino a los demonios. Muy importante, entendemos que cualquier cosa que tiene que ver con idolatría, ahí están demonios. Cualquier ídolo que se ponga, ahí hay demonios. Cualquiera que diga no a Dios o le agradezca, no le agradezca a Dios o que no le agradezca o no le pida a Dios, pues entonces se está poniendo un ídolo delante de sí y ese es un demonio. Cuando aquellas personas dicen San lo que sea, San Judas, San José, San Pedro, me hizo el milagrito, se lo están agradeciendo a los demonios, en realidad, porque están poniendo a alguien detrás o alguien en lugar que solamente Dios merece. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. Muy importante. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Muy importante. ¿Qué quiere decir ahí? No se permite el sincretismo. No se permite la unificación. No se permite el unir religiones. Y mucho menos a la verdadera religión, llamémosle así, aunque sabemos que no es una religión, pero el verdadero conocimiento de Dios. Dios no se está uniendo a ningún otro conocimiento, ni para vencerlos, ni para ganarles, ni para ninguna cosa. Muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque este versículo nos habla más que claro de que, bueno, aquellos religiosos podrían decir, pero es que nosotros no dejamos de creer en Cristo, solamente creemos en María también, y creemos en los santos, y creemos en el Papa, y creemos en diferentes otras cosas. Sí, pero este versículo nos dice claramente que no pueden convivir las dos cosas, no pueden darse las dos cosas. Eso era lo que estaba tratando de hacer el pueblo de Israel. De hecho, al becerro de oro le llamaron Jehová. Al becerro de oro. ¿Qué hicieron ahí? Sincretismo. Unir la religión, unir el paganismo con el nombre del Señor. El Señor lo recibió. 3.000 personas se murieron ese día. Fueron asesinadas ese día. Precisamente por eso, por el sincretismo. Por el querer yo convivir con las cosas de Dios y al mismo tiempo querer convivir con las cosas del demonio. Así que este va para esa religión. Para esa religión que toma sumo pontífice es un nombre pagano. La vestimenta bueno, no solamente del Papa, sino la vestimenta de los obispos es de origen pagano, esa forma de pescado. Esa forma de pescado, ese sombrero de pescado habla del dios Dagón, es un dios pagano. La adoración a María también viene del paganismo. La adoración de María con el niño, eso es de origen pagano, netamente. Los egipcios lo hacían los sumerios, lo hacían diferentes religiones paganas. Ahí viene. Y lo que menciono sobre la cena, aunque ellos no le llaman cena, ellos le llaman Eucaristía, es cierto que en la iglesia primitiva le empezaron a llamar Eucaristía a la cena del Señor, pero no era en nada comparada a la Eucaristía católica. En nada era comparada a la Eucaristía católica. Lo que el Señor nos menciona, perdón, lo que el apóstol Pablo nos menciona en el capítulo 11, es así es la cena del Señor y la Eucaristía que practicaron en aquel entonces, en los primeros siglos de la iglesia cristiana. De hecho, Eucaristía no quiere decir nada ni tiene un nombre propiamente con respecto a lo que hace la iglesia católica. Eucaristía solamente significa acción de gracias. Eso es todo. Pero consideren lo que hizo esta iglesia. ¿Qué hizo esta iglesia? Tomó el paganismo,
tomó señales paganas, tomó lo que es un altar pagano. De hecho, en todas estas iglesias religiosas, lo primero que uno ve al entrar es el altar, en donde hacen supuestamente el sacrificio de Cristo cada vez que hacen la Eucaristía. Y supuestamente entonces lo comparten a todas las personas. Pero los elementos, las formas y todo lo que tienen es una mímica directamente de un altar pagano. Ellos hicieron sincretismo. Tomaron lo religioso, tomaron el paganismo, tomaron el satanismo, tomaron la invocación a los demonios y lo unieron para formar su religión. Y es de eso de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en este versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Por qué tienen sus iglesias así en lugares elevados? Son ideas paganas. ¿Por qué tienen sus iglesias en lugares apartados? No quiero usar la palabra santa o sacra, ninguna cosa así, sino em, lugares importantes apartados para el paganismo, donde hacían rituales y donde tenían invocación de demonios, los paganos. En esos lugares, esta religión, la religión católica, vio esos lugares y ahí establecieron sus iglesias. ¿Por qué? Ellos dicen, ah, es que así triunfa el cristianismo sobre el paganismo. Mentira. Ellos creen en el espiritismo. Ellos viven el espiritismo. Por eso hacen la comunicación a los muertos, la comunicación a María, a San Pedro, a San Judas, a San Benito, a San lo que sea. Eso es comunicación a los muertos. Eso es espiritismo. Capítulo 18 de Deuteronomio está completamente prohibido. Es abominación a Dios. No digamos el enterrar muertos adentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque así tienen el poder de los espíritus de los muertos y con eso le añaden fuerza espiritual, si quieren llamarle así. Eso es esa iglesia. Sincretismo, paganismo, unido a, supuestamente, a Cristo. Es algo abominable, es algo despreciable. Siempre me sorprende cuando alguien dice, bueno, sí, hay quienes se van a salvar que están adentro de esa iglesia. Bueno, si esas personas se van a salvar, entonces supuestamente tienen el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo no les dice nada? O sea, ¿por qué a nosotros el Espíritu Santo nos dice, esto es pecado, deja de hacer esto? Te va a pasar algo malo si sigues haciendo esto. ¿Por qué a nosotros el Espíritu Santo nos dice eso? Y a esas personas, si hay algunos ahí en esa iglesia de verdad convertidos y que tienen el Espíritu Santo está completamente mudo y no les dice nada sobre todo lo que ellos practican. Porque el Espíritu Santo ahí no está. Esa es la mejor conclusión, lo más fácil. Ahí no está. Que tienen algunos, muy pocos, muy buena moral, muy buena ética, está bien, pero la moral y la ética no salva a nadie. Ni eso es seguir a Cristo. Eso no es obedecer al Señor. Lo que hicieron los israelitas, lo que querían hacer los israelitas y después lo lograron desde el tiempo de Salomón, porque el que primero puso ídolos enfrente del templo del Señor fue Salomón. Y después empezaron las grandes calamidades. Ese sincretismo es lo que hizo, ya saben, esta religión y todos los que están ahí adentro de esa religión. Por eso no conocen a Dios, por eso no comprenden la verdad. Por eso rechazan la Biblia y no quieren saber nada de la Biblia. Han tomado la copa de Cristo, supuestamente, pero sabemos que el Señor simplemente rechaza todo esto y la copa de los demonios. Cuando eso sucede, entonces es lo que estamos viendo. Gente condenada, gente traicionada, gente sufriendo abusos sexuales, abusos de todo tipo, monjas, niños, personas con situación especial. No tienen moral, no tienen ética. No les importa violar a 50, no les importa violar 200, no les importa, les da igual. Y pueden mentir muy fácilmente, pueden mentir muy fácilmente. ¿Por qué? Porque esos son los instrumentos del diablo. Nosotros tenemos los instrumentos del Señor.
Y es por eso tan importante no caer. Y podemos hablar de más, de otras religiones, de otras situaciones. Vean la religión mormona, qué buena ética tienen, ¿no? Excelente ética, excepto cuando viene la situación de la poligamia. Y entonces están los grandes profetas supuestamente inspirados por Dios y todo lo demás con 20 mujeres. Este hombre tiene 90 años y termina casándose con una niña de unos 12 años. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló. Y esto no me lo estoy inventando, de verdad pasó. No una vez, nada más. Vienen todas las desviaciones, viene todo el pecado. ¿Por qué? Porque la gente se aparta del Señor. Entonces, el hecho de que nosotros nos hayamos convertido, hemos sido bautizados y tomamos la cena del Señor, no es una garantía de que nada malo me va a pasar. Estoy iniciando mi caminar y el Señor a la postre quiere hacerme bien, quiere darme dicha, quiere darme bendición, la eternidad y promesas gloriosas, pero tengo que caminar en este desierto y tengo que ser fiel. Es cierto que el Señor va a estar conmigo. Es cierto que el Señor está cuidándome. Es cierto que el Señor es benevolente con mi desconocimiento, mi ignorancia, la que tenga de momento, etcétera, y diferentes cosas. Tal vez no he crecido todavía. El Señor es benevolente con eso, pero consideren que hay muchos otros que se desviaron, hicieron sus propias sectas, hicieron sus propias religiones, hicieron sus propias formas, se desviaron completamente y ahí el Espíritu Santo ya no, el Espíritu Santo no está. No quiero usar el término ya no está. No quiero usar el término menos. Tenía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se apartó, porque eso entendemos que no existe. Eso entendemos que no se da. Es decir, cuando yo recibo el Espíritu Santo no se me puede salir, apartar. Eso ya no se da. Pero eso no es para confiarme. Dios quiere que obedezca. Porque recuérdense que el castigo no fue simplemente, bueno, la muerte o que sean expulsados del pueblo. De hecho, estos israelitas permanecieron en el pueblo y seguían teniendo la promesa. Solamente tenían la sentencia de ejecución. ¿Por causa de qué? Su falta de fe. Entonces, por el hecho de que no seamos condenados, ¿significa que Dios no nos va a castigar o no nos puede castigar? Dios nos puede castigar de otras formas, mucho más leves, muchísimo más leves que la condenación, por supuesto. Y entendemos que la condenación es completamente apartarse del pueblo. El Señor no los sacó del pueblo, a pesar de su idolatría, de su falta de pecado, de su falta de obediencia y todo lo demás. Pero sí los castigó. Sí vino castigo sobre ellos. Y no un castigo nada más, diferentes castigos. Lo mismo menciona aquí el apóstol Pablo. A veces fueron serpientes, a veces fue el destructor, ¿m? A veces fue granizo, como ya lo sabemos. Entonces, la idea básica, la idea elemental y muy importante con respecto a esto de la idolatría es que dejemos nuestra forma de pensar y por eso usemos el símbolo de los israelitas. Ellos no dejaron su forma de pensar, ellos no dejaron de pertenecerle a Egipto, ellos no dejaron eh, y no tuvieron celo sobre lo que tenían y sobre lo que eran, siervos de Dios, siervos para Dios, el pueblo especial de Dios. Ellos no le vieron interés a eso y le vieron mayor interés a la comida de Canaán, a las mujeres de Canaán, a los placeres de Canaán y a las cosas de este mundo. Que no seamos así. Ese es el llamado del apóstol Pablo, que no seamos así porque muchos se han perdido. Y sí, lo seguimos viendo constantemente. Miren todos los que están en esta religión que he mencionado tanto, que hicieron ese sincretismo. Todos ellos no conocen a Dios. Tal vez empezaron en algún momento de sus vidas queriendo conocer, queriendo alcanzar, queriendo comprender. Pero por algo no es solamente la culpa de esta iglesia y de esta religión. También es la culpa de la persona. ¿De verdad estoy buscando a Dios? ¿Se acuerdan de Cornelio? Aunque él es obviamente un ejemplo, es un paradigma de los gentiles, pero es muy importante. Él hacía limosnas, él buscaba, él daba contribuciones y él oraba. Él oraba.
Cualquiera podría decir, bueno, este es un ejemplo, este es un gran modelo, es una persona que definitivamente tenía que salvarse. Cuando se le aparece el ángel, no voy a decir toda la historia, ustedes lo pueden leer, pero cuando se le aparece el ángel, le dice, ve y busca a Pedro. Él te va a decir lo que necesitas hacer. No quiero decir que a todas las personas se le tienen que aparecer ángeles, porque no, pero Dios está buscando a las personas y si esas personas de todo corazón quieren encontrarse con Dios les va a apartar de su religión, de su falsedad, de las mentiras, del sincretismo, de la mesa de los demonios, de toda la maldad en la que han creído o en la que creyeron por causa de sus padres. Dios les va a apartar. A veces empieza con esa sinceridad de corazón. El Señor está cerca, dice el apóstol Pablo, lo vimos capítulo 10 de Romanos. El Señor está cerca para oír el llamado de todas las personas. ¿Cuál es el problema? El problema es de que las personas empiezan bien y terminan mal. Así hemos visto diferentes predicadores, diferentes evangelistas y diferentes sectas que, o mejor dicho, que empezaron como buenos creyentes, pero se volvieron sectas. Prueba de eso son los adventistas del séptimo día. Ellos son una secta. Ellos creen en la salvación por Cristo Jesús. Ellos creen que el Señor Jesucristo les salva. Y ustedes creen en el Señor Jesucristo es salvo. Ajá, a no ser que adore domingo. Si adora domingo, si usted hace culto domingo, usted es hijo o hija del diablo. De una vez, por supuesto, no creen en el infierno y en diferentes otras cosas. Negando, por supuesto, la verdad bíblica. Podemos hablar bastante sobre estas situaciones, sobre estos eventos, pero en realidad lo más importante es el llamado de atención que nos hace el Señor. Es la idea de no nos confiemos. ¿Hasta cuándo nos podemos confiar? Hasta que estemos ya presentes con el Señor. Hasta ahí. No le estoy diciendo que usted se va a desviar. No le estoy diciendo que usted va a perder la salvación o que el Espíritu Santo saldrá de su vida. No le estoy diciendo esto. Solo le estoy diciendo que mientras estamos en esta vida, al haber recibido a Cristo Jesús, eso fue un desafío. Usted entró en un desafío y que tiene que seguirlo caminando y tiene que terminar ese caminar hasta que termine su vida sobre esta tierra. Entonces, no importa qué edad tenga, no importa qué condición tenga, no importa qué educación tenga, no importa en qué situación esté, seguirá teniendo tentaciones, seguirá teniendo pruebas, seguirá teniendo conflictos, porque el Señor está probándole y probándonos a todos para ver si de nuestro propio corazón nosotros vamos a obedecerle, vamos a seguirle, vamos a servirle, vamos a elegir siempre lo mejor, vamos a tener un juicio correcto. Bueno. Es cierto, no vamos a ser perfectos todo el tiempo y el Señor ve ese caminar. El Señor considera todas estas cosas. Puede ser que en algún momento el Señor nos reprenda, puede ser que en algún momento el Señor nos jale la oreja, pero lo importante es seguir adelante en el camino constantemente. Esas personas, consideren, em, los de la religión que ya he mencionado, lo de los mormones, lo de los testigos, todas esas personas, muchas de esas personas empezaron bien el camino de Dios. Pero se toman de esto que es de los demonios, se toman aquello que ya no es de Dios, se toman de estas otras cosas que no son correctas y no es el camino de Cristo pleno, correcto. ¿Qué pasa? Se empiezan a desviar, se empiezan a desviar, y a desviar, y a desviar, y a desviar. Diferentes ejemplos he visto y es muy importante este capítulo 10. Es un llamado de atención, es una advertencia.